Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 6 minutos. Soy Ernesto Rivera. Una de las más poderosas herramientas de transformación social que tuvo Costa Rica es la educación. Muchos de los rasgos que admiramos internamente y que nos distinguen internacionalmente en la Costa Rica moderna son precisamente fruto de la educación. Uno de los sectores también que más ayudó a dinamizar la movilidad social en el país fue la educación y en especial la educación superior. En Costa Rica, el hijo de un zapatero podía convertirse en médico y eso cambiaba la vida de toda su familia. Por eso, la calidad de las universidades es tan importante. Con el deterioro del Estado y la creciente demanda, desde hace décadas comenzó a crecer el fenómeno de las universidades privadas. Muchísimas personas han logrado convertirse en profesionales estudiando en ellas. La pregunta es, ¿cómo se regula la calidad de la enseñanza superior privada? ¿Qué pasa con los graduados que a la hora de hacer un examen de colegiatura no logran un nivel mínimo? ¿Cómo se protege a esos estudiantes? Para conversar sobre estos temas, invité a la diputada Yorleni León, del Partido Liberación Nacional, quien propone algunos cambios al Consejo Nacional de Educación Superior Privada, al CONESUP. Buenas noches, diputada León. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias, don Ernesto. Muy buenas noches. Y voy a robarle un minuto solamente para desearle mucha fortaleza y mucha paz a la mamá de Allison, ahora que finalmente conocemos cuál ha sido su lamentable paradero. Realmente un tema, no vamos a entrar en él, pero es un tema de mucho dolor para todas las personas. Sin duda, sin duda, sin duda. Afortunadamente, si es que se puede usar esa palabra, se llegó a un punto de saber, bueno, ahí está, parte de esos restos eran del cuerpo de ella. Sí. Muy duro, muy lamentable y repito, le deseo de todo corazón muchísima fortaleza y muchísima paz a la mamá, a los familiares y también a todas las personas de la comunidad que pudimos ver a través de los medios de comunicación cómo estuvieron siempre ahí a la par de esta familia tratando de colaborarles en todo lo que es posible, como debería ser en todas las comunidades de nuestro país. Así es, sí. Así es. Le propongo que iniciemos la charla con un panorama de la educación privada actual. ¿Cuántas universidades privadas existen? ¿Cuánta gente estudia en ellas? ¿Y de dónde proviene esa gente? Porque se han dado cambios en los últimos años en la masa de gente que está estudiando en universidades privadas. Bueno, vamos a ver, en 1981, cuando se creó el CONESUP, existía solo una universidad en este país, una universidad privada, era todo lo que existía. Entonces, de repente, creamos un órgano muy grande para una única universidad. Hoy, en el 2021, prácticamente tenemos 54 universidades privadas que imparten más o menos 1.938 carreras en diferentes áreas de formación en diferentes partes del país. Tenemos un núcleo muy grande en el Valle Central, pero también tenemos presencia de las universidades privadas prácticamente en todo el territorio nacional. Según datos del Estado de la Educación, el 55% de los títulos que se emiten en Costa Rica vienen de las universidades. Y de esos, en general, el 55%, pero el 80% de ese 55% vienen de las universidades privadas. O sea, el peso que tiene los certificados que emiten las universidades privadas es sumamente importante en este país. Es más la cantidad de certificados que se emiten a nivel de universidades privadas que las que se emiten a nivel de las universidades públicas. El dato que usted está dando es que 8 de cada 10 graduados universitarios lo hace en universidades privadas. Es correcto, así es un peso realmente increíble y tenemos entonces un CONESUP que fue el órgano que se creó justamente para regular la educación universitaria privada, ¿verdad? Con una legislación que no logra avanzar en el tiempo
para poder cumplir entonces con todos los retos que tienen las universidades y con todos los retos que tiene la educación privada en este país. No lo veamos solamente en función de regular a la universidad como tal, sino también los retos que tiene hoy la educación privada, por ejemplo, la virtualización, como la hemos tenido en estos días. Eso es parte de lo que no está regulado dentro del CONESUB y que por esa razón nos pareció importante a la diputada Patricia Villegas y a mi persona impulsar este proyecto de ley que nos permitiera no solamente contextualizar entonces a ese órgano que se llama CONESUB y SINAES, sino también poner a la educación privada en términos que le permita no solamente respaldar el esfuerzo que hacen los estudiantes y las familias para poder generar un miembro que sea profesional, sino también para respaldar los esfuerzos que hace este país para salir adelante con el recurso más valioso, que es el recurso humano que tiene Costa Rica. Completamente. Uno de los síntomas que porque en todo esto puede haber subjetividad, y entonces uno dice, bueno, ¿de dónde asirse para ver la calidad? Uno de los síntomas de preocupación aparece o se hace evidente cuando los estudiantes quieren incorporarse a distintos colegios profesionales y fallan. El colegio de abogados es un clásico, muchísima gente proveniente de distintas universidades falla en el examen de incorporación. ¿Cómo se controla la calidad de las universidades privadas? Bueno, hoy básicamente el control es muy reducido, es muy reducido. En parte tiene que ver justamente por esa ley, ¿verdad? Que es como una camisa de fuerza, que entonces tiene al CONESUB haciendo actividades que hacía en 1981, en 1990. Entonces el proyecto de ley lo que viene es a refrescar ese órgano y a empezar a darle dientes, que es lo que nosotros llamamos. Entre esos dientes, por ejemplo, está el generar un sistema de información que nos permita tener claridad de cómo es que funciona la educación privada. Habrán preguntas que usted me va a hacer seguramente, don Ernesto, para las cuales no podré darle respuesta, y no porque no nos hayamos preparado, sino porque no existe información. Por ejemplo, no sabemos cuántos estudiantes hay en las áreas rurales. En este momento sabemos no hay un registro, o sea, sabemos cuántos estudiantes hay en las universidades privadas, pero no sabemos cuántos están en las universidades privadas en las áreas rurales. Por ejemplo, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuánto están durando los estudiantes para graduarse, si se gradúan en 5 años o si están durando 8 años porque hay niveles de repitencia importantes o porque los estudiantes salen y nuevamente regresan. No conocemos el perfil con exactitud de esos estudiantes. O sea, todos entendemos que trabajan porque tenemos muchísimos amigos, sobrinos, primos, vecinos que hacen esta dinámica, pero no tenemos datos fehacientes que nos permitan decir, mira, en Costa Rica el 70% de los estudiantes en universidades privadas trabajan. Y esa ausencia de datos no proviene de la inopia, de que no los hayan buscado, sino... Es que no están. No están. ¿Y por qué no están? ¿No hay obligación de entregarlos? Porque no hay obligación. Entonces, con este proyecto de ley lo que estamos es generando las condiciones para que el CONESUB, para que las universidades se vean, yo no quiero usar la palabra obligada, ¿verdad? Pero que se vean comprometidas a generar datos que entonces nos permitan tener claro cuál es esa fotografía. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque si usted no tiene información, ¿cómo toma decisiones, ¿verdad? Cómo el CONESUB puede tomar decisiones y cómo este país como país toma decisiones sobre el rumbo que debería estar tomando la educación superior, no solamente la pública, sino también la privada, no solamente la que se da en las áreas rurales, sino también la que se da en las áreas urbanas. Ese es un aspecto importantísimo de este proyecto de ley. Y otro aspecto muy importante de este proyecto de ley, o dos aspectos más que yo quisiera agregar, es que le genera derechos a los estudiantes, ¿verdad? Con muchísima frecuencia vemos estudiantes que nos buscan en las comunidades, como en mi caso en Limón, para contarme historias que les pasan en las universidades. Y en este momento los estudiantes prácticamente están en tierra de nadie, ¿verdad? Eso no puede ser. El proyecto de ley genera todo un apartado entonces para generar derechos y deberes de los estudiantes. Y eso me parece que es importantísimo. Y el tercer aspecto importante de este proyecto de ley, bueno, es que genera la obligatoriedad para la acreditación selectiva de algunas carreras en este país. Hagamos un punto ahí. Usted toca, bueno, varios puntos importantes en el proyecto. Por un lado, los derechos de los estudiantes que hoy no están regulados.
el acceso a información, claro, que es básico para saber, sobre todo cuando hablamos de educación superior. Pero ahora toca el punto de la acreditación. En materia de educación y de educación privada, no hay que inventar el agua tibia. Ya está inventada y se llama acreditación. Así es. Y hay un sistema, y internacionalmente existen muchas maneras de acreditar, de verificar la calidad. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? Bueno, estamos proponiendo que aquellas carreras que vienen a comprometer el interés público de este país tengan que ser acreditadas. Estamos hablando de carreras como educación. Por ejemplo, nosotros tenemos 328 carreras de educación y de esas 328 carreras de educación, solamente el 2%, que son más o menos 7 carreras, están acreditadas. El resto de las carreras no están, las carreras no están acreditadas. Y esa es una carrera que compromete sin duda alguna el interés público de este país, compromete el desarrollo de este país. ¿Qué quiere decir que no están acreditadas? Para aclararle concretamente al público, quiere decir que no se ha verificado la calidad, la cantidad, el tipo de contenidos. Hoy la acreditación es un proceso voluntario desde hace ya muchísimos años, desde que se creó el SINAES, que es el Sistema Nacional de Acreditación. Las universidades han tenido la posibilidad de acreditarse. Lamentablemente el mecanismo voluntario no ha funcionado. Y digo lamentable porque entonces podemos ver esos datos de tan baja acreditación que nosotros tenemos en este país. ¿Qué es lo que me permite la acreditación? Me genera un estándar de calidad. Y me dice, si usted va a impartir esta carrera en San José o si la va a impartir en la zona sur de este país, usted debe tener profesores con este perfil académico. Usted debe tener aulas con estas características o debe contar con un laboratorio con estas características. Debe de utilizar este tipo de bibliografía para poder impartir esa carrera. Debe de considerar una serie de elementos que son importantes. Y eso entonces genera un estándar de calidad, un estándar que entonces esa universidad no se la puede saltar cuando lo desee, sino que para poder sostener su acreditación a lo largo del periodo vigente de esa acreditación, debe de respetar entonces todos los parámetros que ahí están establecidos. Es importantísimo no solamente por la calidad de la educación que recibe el estudiante entonces, sino también porque le abre muchas puertas a los muchachos una vez que se logran graduar. No es lo mismo que Juan se vaya a estudiar a otro país cuando lleva de referencia un título de una carrera que es acreditada. Eso le permite poder competir con otras universidades a nivel internacional, con otros estudiantes que también quieren ingresar a esa universidad, sino que también se le facilita mucho la búsqueda de empleo fuera del país, si fuese ese el caso, que va a ir a trabajar y que va a ir a estudiar. Entonces no es solamente un asunto a nivel de beneficios internos que nosotros como país tenemos, sino también es una gran oportunidad, y hoy vemos cada vez más, con muchísima frecuencia, estudiantes que tienen la posibilidad a través de becas o con recursos propios de ir a otros países a poder enriquecer y aumentar sus conocimientos académicos, y la acreditación se lo facilita. Entonces, Yorleni, usted hablaba recién de que todos tenemos referencias familiares, sociales, de gente que está estudiando en universidades privadas. Esas referencias, lo que le muestran a uno, esas historias de vida, es que las familias hacen un enorme esfuerzo común, toda la familia, para que el muchacho tal o cual, el hijo, el nieto, pueda llegar a la educación superior privada. Se convierte en ingeniero, puede estudiar abogacía, en médico, en periodista, en contador. Hay un trabajo mancomunado muchas veces en donde los padres dejan muchas horas de trabajo ahí. ¿Cómo se garantiza esa inversión? Hipotecan la casa. Hipotecan la finca, ¿verdad? O sea, yo conozco decenas de familias que han hipotecado la finca para poderle permitir a sus hijos el poder tener acceso a la educación privada. Es realmente importante el peso que... ¿Cómo se garantiza esa inversión? Porque la gente deposita en esa esperanza de que cuando uno de sus hijos llegue a la educación superior, eso probablemente, y hasta hace poco, o todavía en parte es verdad,
cambiaba el rumbo completo, sí, claro, de esa familia. Claro. Mire, hoy lamentablemente no tenemos cómo poderle decir a las familias con certeza cómo garantizarle esa calidad. Y repito, no tenemos datos, los datos que se tienen acceso son sumamente limitados con respecto a la educación privada en este país. Entonces, como le decía al inicio, no tenemos certeza de cómo está funcionando esos sistemas, pero tampoco tenemos un estándar de calidad que nos permita asegurar que efectivamente los procesos de aprendizaje que han recibido o que están recibiendo los muchachos en este momento son los adecuados. Lo que sí tenemos es información que nos dice que algo no está bien, ¿verdad? Por ejemplo, lo que usted mencionaba, los ingresos a los colegios profesionales cada vez es más difícil para los muchachos. Fallan en el examen de ingresos, de incorporación. Fallan en los exámenes de incorporación, efectivamente. Y vemos derecho, por ejemplo, ¿verdad? De que los estudiantes casi que mueren de estrés cada vez que van a ir a hacer esos exámenes porque tienen serias dificultades para poder ingresar, y así pasa con otros, pero también tenemos los resultados de las pruebas PISA, por ejemplo, ¿verdad? A pesar de toda la inversión que este país hace en educación, no logramos avanzar en esos resultados. Y así hay otra serie de información que nos remite entonces a plantear que hay algo que no está funcionando en este país, y después de revisar mucho, de consultar a los diferentes órganos que tienen que ver con este proyecto de ley, llegamos a la conclusión de que llegó el momento de actualizar al CONESUB, pero también llegó el momento de establecer una acreditación selectiva para las universidades privadas. Uno de los elementos que juegan en esta dinámica de estudiar en una carrera en una universidad privada es el tema de las tarifas. Una vez que la gente se mete hace primer año, segundo año, y ya tiene mucha plata y mucho esfuerzo y mucha ilusión invertida en la carrera, ¿cómo se regulan las tarifas? Bueno, vamos a ver, desde que la ley se creó, quedó establecido que el CONESUB es el responsable de aprobar las tarifas. Las tarifas solo para dos asuntos, que tiene que ver con la matrícula y con el curso. Todo lo demás que se le cobra al estudiante, eso no está regulado y la ley no permite que se regule. En este proyecto de ley, lo que estamos incorporando es, dejamos ese artículo que está y le estamos diciendo que esa tarifa que va a aprobar el CONESUB tiene que hacerlo a partir de una metodología técnica, porque lo que hoy se ha dado y por muchísimos años se ha dado es que las tarifas se han aprobado sin ningún criterio, sin ninguna herramienta técnica que nos permita decir si eso es poco o eso es mucho, si es lo justo o es injusto, ¿verdad? Entonces, a partir del 2015, la Contraloría General de la República le empieza a llamar la atención al CONESUB de que tiene que tener una herramienta que le permita asegurar que esa tarifa que va a decirle a una universidad, porque cada universidad tendrá su propia tarifa dependiendo de cuáles son las inversiones que hace, los laboratorios que tenga y demás, cada universidad va a tener su propia tarifa, pero que esa tiene que basarse en una metodología o en un instrumento. Que no sea antojadiza. Que no sea antojadiza. A mí me parece que esto es una gran ventaja para las universidades porque les va a permitir decirle al estudiante, bueno, yo estoy cobrando 1.000 colones porque efectivamente eso es lo que tengo que cobrar. No le estoy cobrando ni menos ni más, le estoy cobrando lo que corresponde. Pero además también le permite a los estudiantes tener certeza de que no le van a variar esos precios establecidos una vez que el muchacho o la muchacha ingresó a una carrera universitaria, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es ese instrumento que por primera vez se utilizó en el 2020, que fue aprobado y trabajado desde el 2018, lo estamos incorporando a la ley para que ya sea un elemento no de uso antojadizo, sino de manera obligatoria. Que forme parte del marco regulatorio. Regulatorio, efectivamente. Diputada, buscando información para esta entrevista, lo que veo es que había una fortísima resistencia del lado de las universidades privadas, incluso con gente, con diputados de su propia bancada. Es un broncón meter el dedo en este ventilador. ¿Cómo está el aire político para que esta reforma avance?
Bueno, vamos a ver, de parte de las universidades me parece que la reacción es una reacción normal. Cuando usted está acostumbrado a hacer lo que le da la gana y de repente lo empiezan a meter en una caja con reglas, ¿verdad? De entrada eso a nadie le gusta. Entonces digamos que de parte lo que hemos recibido de parte de las universidades me parece absolutamente normal. Hay todavía un espacio importante para poder trabajar de manera conjunta y de repente hacerle algunas mejoras al proyecto de ley. De parte de los diputados y las diputadas, yo puedo decirle que hemos hecho una tarea importante, la diputada Villegas y mi persona, en términos de ir uno a uno explicándoles el proyecto de ley, ¿verdad? Que no es la versión que les han contado, sino que la versión es la que está en el texto y demás. Y creo que eso nos está dando resultados. No le puedo decir que ya a todos que con todos hemos podido conversar o que a todos hemos logrado convencer, pero por lo menos con los que hemos ido avanzando hasta estos días ha habido un cambio importante con respecto a lo que se pensaba y lo que hoy piensan relacionado con el proyecto de ley. ¿En qué lugar está? ¿Cómo está ubicado? ¿Cómo evoluciona? ¿Cuál es la evolución? El proyecto estaba en la Comisión de Sociales y se dictaminó. Ahora está ¿Se dictaminó a favor? A favor, exactamente. Subió al plenario. En el plenario hay un procedimiento antes de someter los proyectos a votación que se llama el primer día de mociones y el segundo día de mociones. Ese primer día de mociones lo que significa es que los 57 diputados que estamos en ese plenario tenemos derecho a hacerle observaciones por escrito a ese proyecto de ley. Observaciones que van a venir a dejarlo igual, a mejorarlo o de repente hasta empeorarlo, si fuera el caso. Estamos exactamente en un proceso donde se va a abrir próximamente el primer día de mociones para poder recibir todas esas mociones. Ya de hecho ya hay mociones presentadas, me parece que hay como unas 26 mociones que han sido presentadas. Eso, una vez que el presidente del Congreso dice que se abre el primer día de mociones, eso es solo un día, el proyecto regresa a la comisión donde vamos a estudiar todas las mociones, aprobaremos aquellas que le permitan generar valor al proyecto, desecharemos las que consideremos que hay que desechar, el proyecto vuelve a subir al plenario, se repite la misma dinámica, pero para lo que nosotros llamamos el segundo día de mociones. Y quemado ese proceso, ya entramos al proceso de votación en primer y segundo debate. Yo creo que a partir de finales de esta semana o la próxima semana ya estamos abriendo el primer día de mociones 137 y ya de ahí lo que queda es un periodo 15 días, 22 días y podríamos estarlo votando. Bueno, buenísimo. Sí. La mejor de las suertes en ese proceso. Gracias. Es muy complicado tener una diputada de la Nación sentada en una entrevista en un día tan convulso política y socialmente como hoy y no pedirle su opinión, su parecer respecto a la coyuntura política que está atravesando el país. ¿Cómo ve usted este momento tan tenso en donde 57 bloqueos, a usted le tocó venir hasta aquí, hasta el canal ahora y se las vio, como dicen popularmente, de a palitos? Sí. ¿Cómo analiza? Bueno, yo debo decirle que hoy mi día empezó sumamente temprano, muy temprano, porque salí de Limón y venía para San José y tuve que levantarme, madrugar, para poder asegurarme que pudiera llegar al plenario justamente por los bloqueos. Es lamentable lo que le está sucediendo a este país, ticos que estamos contra ticos, que en algunos casos todos con el mismo interés de llevar este país adelante, de lograr que este país cambie en muchísimas de las decisiones que lamentablemente se han tomado, pero que no logramos encontrar ese punto que nos logre sentar en una mesa y que nos logre poner de acuerdo en ese objetivo común que todos tenemos, y es que este país esté cada día mejor y que cada uno de nosotros, donde estemos, en lo que estemos cada vez mejor. Yo espero realmente y tengo altísimas expectativas que esta propuesta que ha hecho Casa Presidencial de llamar a una mesa de diálogo se haga lo más pronto posible. Esperemos mañana en la mañana, mañana en la tarde, estar arrancando con este proceso y que todos los que se sienten en esa mesa realmente tengan la disposición de construir, que eso es lo importante en una mesa. En la mesa no es el derecho a estar en la mesa, es la gran disposición de querer construir para que este país logre salir adelante. Y es que realmente lo ocupamos. Desde todo punto de vista, Costa Rica necesita
superar esta situación financiera, superar estas diferencias que nosotros tenemos territoriales, que lamentablemente hoy muchos de los que están en la calle lo hacen justamente por esa condición en las que se han sentido. Pero yo no pierdo la esperanza, yo soy una mujer muy positiva, yo creo muchísimo en la capacidad de este país de sentarse, de resolver, de dialogar y sobre todo de construir. No quiero perder la esperanza de que esta vez también lo vamos a lograr. Me quedo con esa idea. La diputada Yorleni León del Partido Liberación Nacional, hablamos de educación superior, pero no podíamos dejar de hablar de esto. Me quedo con la idea de construir. Así es. Muchas gracias, don Ernesto, por invitarme y quedo a la orden. Gracias. Gracias, doña Yorleni. Nos vamos con esa idea. Ojalá que logremos construir puentes que nos ayuden a comunicarnos, no solo a pasar la carretera sin un obstáculo, a comunicarnos, a entendernos como compatriotas que somos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.